¿Qué tal? Bienvenidos a esta video de nuestra tercera semana, donde vamos a estar viendo el tema de riesgo y rendimiento, que tienen ya ahí en la plataforma las notas correspondientes a este tema y a esta semana. Lo que vamos a ver son los conceptos de riesgo y rendimiento, los tipos de riesgo, los objetos de elección y el equilibrio de mercado. Bueno, como introducción, el riesgo hace referencia a la incertidumbre que se produce en el rendimiento de una inversión, no necesariamente de una inversión, ya lo veremos y ya lo pueden ustedes leer, pero bueno, hablando de nuestra clase de finanzas empresariales, sí tendremos que acotar un poquito el riesgo hacia la incertidumbre producida en el rendimiento de una inversión, ya sea real o financiera, debido a los cambios que se producen en el mercado, en el sector, o a la imposibilidad de la devolución del capital por parte de alguna de las contrapartes que ya veremos. En una gestión eficiente de la empresa, pues es esencial poder identificar esos riesgos para mitigarlos e incluso eliminarlos, por ejemplo, con derivados y viendo ese análisis de riesgos, la empresa debe decidir qué tipo de política de gestión de riesgo seguir, si cubre todos o solo parcialmente algunos riesgos, e identificar consecuentemente los instrumentos y productos de cobertura más adecuados, decía en términos financieros, pues, algunos derivados, y quizá en términos de bienes, pues obviamente los seguros que protegen los bienes como edificios o maquinaria, autos, etcétera. El riesgo está siempre presente en la vida de las empresas y las personas y se manifiesta en todas las decisiones que tomamos a diario y en todas las actividades que practicamos, ya sea en forma personal o en forma profesional. El riesgo como tal, en su concepción, digamos, general, se define como la combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y sus consecuencias negativas. Los factores que lo componen son la amenaza y la vulnerabilidad. La amenaza también en términos generales es un fenómeno, es una sustancia, actividad humana o una condición peligrosa que puede causar daños a la propiedad, la pérdida del sustento, de servicios en general, trastornos sociales y económicos, en nuestro caso, bueno, financieros y económicos. Y la vulnerabilidad son las características y las circunstancias de una comunidad, sistema o bien que los hace susceptible a los efectos dañinos de esa amenaza. Todo esto lo trasladamos a la parte financiera y entonces la amenaza, por ejemplo, es un incremento en el tipo de cambio o una depreciación eh, fuerte o una apreciación, dependiendo de lo que nos afecte, y la vulnerabilidad sería qué tan cubiertos estamos o qué tan expuestos estamos a esa amenaza. Y hablando de riesgo financiero, podemos decir que el riesgo financiero hace referencia a la incertidumbre producida en el rendimiento de una inversión, decía yo, física o eh, financiera. La física sería como un proyecto de inversión y la financiera, la inversión en instrumentos de mercados financieros. Y esta incertidumbre es debido a los cambios producidos en el sector en el que se está operando y a la imposibilidad de devolución del capital por una de las partes y a la inestabilidad de los mercados financieros, como comentaba al inicio. Este riesgo se podría definir como la probabilidad, también como se comentaba en términos generales, nada más que en este caso la probabilidad que tiene una empresa de que se produzca un evento o contratiempo con consecuencias negativas en el rendimiento de las inversiones y por tanto para toda la organización como tal. Cuando hablamos de rentabilidad en contraparte, nos referimos a la capacidad de una inversión determinada de arrojar beneficios superiores a los invertidos después de un tiempo definido.
Se trata de un elemento fundamental en la planificación económica, por supuesto, ya que supone haber hecho buenas selecciones de inversiones. La rentabilidad también hace referencia a los beneficios que se han obtenido o se pueden obtener de la inversión. Hay dos tipos de rentabilidades conocidas: la económica, que hace referencia a un beneficio promedio de las empresas en sus inversiones, y la financiera, que tiene que ver con el beneficio que se lleva cada uno de los socios de la empresa, es decir, el beneficio de haber hecho ese esfuerzo de invertir en la empresa, aunque están muy ligados porque la rentabilidad económica que genera la empresa tendría una repercusión en la rentabilidad individual de los socios. Algo importante y algunos puntos que quiero comentar son sobre la rentabilidad y el riesgo. Es que una de las características más importantes para diferenciar una alternativa de otra es el riesgo. Es decir, cuando tengo una inversión, cuando los inversionistas o las empresas tienen recursos para invertir, bueno, una forma de analizarlo es ver qué riesgo supone cada alternativa de inversión. La capacidad de generar rendimientos, como ya vimos, se conoce como rentabilidad. En una inversión, los rendimientos futuros no son seguros, salvo que estemos en una inversión segura, y es algo de lo que les estoy pidiendo en esta semana como actividad, que ya lo veremos. Pero cuando la inversión es en un instrumento fijo, bueno, pues ahí no hay riesgo, los rendimientos son seguros. Cuando hacemos una inversión en otro tipo de instrumentos o en una empresa, pues ya los rendimientos no son seguros. Entonces estos rendimientos pueden ser grandes, modestos o no producirse, lo cual nos haría perder parte del capital invertido. Incluso si los rendimientos son negativos, pues nos haría perder parte importante del capital. Y esto se conoce como riesgo. Por otro lado, no hay una inversión sin riesgo, salvo, bueno, las inversiones teóricas en instrumentos que no tienen riesgo y que aún así, como veremos, hay algunos riesgos, por ejemplo, de tipo legal o de tipo riesgo país, que hacen que finalmente no exista ninguna inversión sin riesgo. La única razón para elegir una inversión con riesgo ante una alternativa sin riesgo, bueno, pues es obtener una mayor rentabilidad. Es decir, si yo voy a invertir en un instrumento como CETES o bonos del gobierno, que son altamente seguros, eh, tendría que me pagan una tasa fija contra alguna inversión en un proyecto empresarial. Pues si el proyecto empresarial me ofrece en ese momento, por ejemplo, un 10% o un 11%, que es lo que ofrecen los CETES, pues no tendría ningún sentido arriesgarme para obtener la misma rentabilidad. Por tanto, los proyectos o las inversiones que no sean instrumentos técnicamente sin riesgo deben de tener una rentabilidad mucho mayor, y eso se llama prima de riesgo. Hay que tener presente que a iguales condiciones de riesgo, ligado a lo que estoy hablando en la presentación anterior, ligado a las mismas condiciones de riesgo, habrá que optar por la inversión con mayor rentabilidad. A iguales condiciones de rentabilidad, hay que optar por la que tenga menos riesgo, porque cuanto mayor es el riesgo, mayor tendrá que ser su rentabilidad. Y por otro lado, los inversores, nosotros, tenemos que decidir el nivel de riesgo. Esa es una situación, digamos, humana. Hay personas a las que les gusta asumir mayores riesgos, hay personas a las que no les gusta asumir ningún riesgo. Cuanto más riesgo se asume, más rentabilidad se debe exigir, y cuanto más rentabilidad se pretende obtener, pues también hay más riesgo. Por tanto, hay que tener cuidado. Riesgo y rentabilidad siempre van unidos, pero aceptar un mayor riesgo no es garantía directa de mayores rendimientos. Es decir, si invierto en bolsa o en un proyecto de inversión que es más riesgoso, no significa que sí se van a dar
de sus rendimientos. Precisamente ahí es donde está el riesgo, la probabilidad, la amenaza y la vulnerabilidad. ¿Qué tipos de riesgos existen en nuestras actividades empresariales y de mercados financieros? Bueno, los riesgos son financieros y económicos, también operacionales. Entonces, en todas las organizaciones, independientemente de los sectores, hay riesgos de estos tipos. Los primeros riesgos son los que tienen que ver con el negocio, comprar materias primas, fabricar productos, etcétera. Y los segundos tienen que ver con cobros de pagos y riesgos económicos y financieros, con la gestión de la tesorería, con el financiamiento, con los costos del financiamiento. En ese primer ámbito surgen los riesgos económicos y en el segundo los riesgos financieros. Entonces aquí hablando de los tipos de riesgo, tenemos 5 principales que son riesgo de mercado, riesgo de crédito, de liquidez, operacional y legal. Dentro del riesgo de mercado tenemos el riesgo del tipo de cambio, que lo pueden ver detalladamente en sus notas, pero pues obviamente es el riesgo de tener un pasivo o incluso un activo en moneda extranjera y que la moneda extranjera se mueva, por supuesto. En el caso de un financiamiento, si tengo un financiamiento en moneda extranjera y el tipo de cambio se deprecia, pues voy a deber más en mi moneda. Y al contrario, si tengo un cliente, una cuenta por cobrar en dólares y el peso se aprecia, me van a dar menos pesos. El riesgo de tasas o tipo de interés tendrá que ver con si tomo tasa variable y sube, o si tomo tasa fija y las tasas bajan, me va a afectar. Y el riesgo de mercado pues, son situaciones relacionadas incluso con inflación, con algunos otros factores que afectan mi operatividad como empresa en el mercado o que afectan mis inversiones en términos de mercados financieros. En cuanto al riesgo de crédito, hay un riesgo del emisor, esto es el que emite el dinero, que tenga, perdón, el que pide el dinero, que emite un pagaré, un bono o algún otro instrumento que tenga la capacidad para pagar. Hay un riesgo contraparte cuando se realizan operaciones, por ejemplo, de derivados, de compra-venta, pues cada parte tiene un riesgo. El que compra tiene el riesgo de que le vendan, el que vende tiene el riesgo de que le compren, a veces aún con contratos. En los mercados financieros podría suceder. Y el riesgo país, que tiene que ver con situaciones que se dan en un país y que comentaba que aun cuando, por ejemplo, un instrumento como CETES o instrumentos gubernamentales en nuestro país o en algunos otros son prácticamente libres de riesgo, esa parte del riesgo país les infunde algún riesgo pues de cuestiones políticas y legales. Después tenemos el riesgo de liquidez, que es la incapacidad de tener la liquidez suficiente para el pago de alguna deuda. El riesgo operacional, que ya no son financieros, ya no son medibles en términos numéricos, pero que tiene que ver con caídas de sistemas, malos procesos, etcétera. Y el riesgo legal, que puede ser tanto del país, donde se emitan nuevas leyes que puedan afectarnos, o en las operaciones que hacemos, que estén mal hechas las formas legales. Por ejemplo, en un contrato que hagamos con una empresa, donde pongamos mal el nombre de la empresa, desde ahí pues, hay algunos problemas, o si la persona que firma por la empresa no tiene poderes, pues también tendremos algunos riesgos de ese tipo legal. Por tanto, es importante mencionar que no todos los riesgos, como comentaba, pueden ser medidos y controlados, algunos son predecibles y no hay forma de calcularlos. De hecho, yo diría que prácticamente todos son impredecibles, por lo que los riesgos que vimos anteriormente también se clasifican de acuerdo a si se pueden medir o no, los cuantificables, más o menos son los riesgos del mercado, el de crédito y el de liquidez.
Quizás si yo analizo una empresa a la que le voy a prestar dinero, pues sí puedo ver si tiene liquidez o su riesgo de crédito, o puedo ver el riesgo del mercado, pero lo puedo saber en ese momento. Quizá a futuro pues simplemente estoy haciendo un análisis predictivo que al ser a futuro no es exacto. Es que si no son cuantificables, son los riesgos operacionales y el legal, donde no sabemos qué puede pasar, aunque en términos, como decía, internos, bueno, pues revisar los poderes, actas, nombres, etcétera, incluso tener mesas de control para poder precisamente tener un control más fuerte de ese aspecto legal. Como todo, los riesgos tienen algunas ventajas, pareciera que son solo desventajas, pero también tenemos algunas ventajas. Por ejemplo, las ventajas de asumir riesgos financieros tendría que ver con un crecimiento constante, es decir, la forma de tomar financiamiento me permite crecer, me permite planificar, incluso fiscalmente, y me permite tratar de tomar medidas de manera inmediata en forma adecuada. Claro que sus desventajas son la posibilidad quizá alta de un resultado negativo. Eh, Otra desventaja es que no puedo controlar estos riesgos y, por supuesto, sus efectos a largo plazo, en caso de que estos riesgos tengan alguna afectación en la empresa o las finanzas de la empresa. En nuestro tercer subtema tenemos objetos de elección y hay unos indicadores que tienen relativamente poco tiempo. Generalmente conocemos los otros niveles de indicadores de desempeño. Estos son indicadores de riesgo. Los que conocemos normalmente son los KPI, los Key Performance Indicators. Estos son los KRI, que son Key Risk Indicators, y son, como su nombre lo dice, métricas que permiten detectar con anticipación los riesgos inherentes a una actividad. No muchas empresas tienen el personal ni el esquema que estoy comentando, lo cual sería muy bueno, ya que ayudan a predecir problemas futuros a los que se puede enfrentar una empresa en forma interesante e importante, basándose en la observación de tendencias y datos, tanto externos como internos. Entonces, son indicadores que se pueden tener, por ejemplo, de ir revisando la liquidez de las empresas a las que les prestamos, en las que invertimos, las que nos prestan, etcétera, sus apalancamientos, ir viendo la situación política del país, etcétera. Eso nos ayudará a poder minimizar el impacto negativo de los riesgos. En cuanto al equilibrio del mercado, pues tenemos algunas formas de equilibrar esa relación de riesgo y rentabilidad en términos de inversiones, e invertir en una cartera equilibrada para compensar este binomio de riesgo y rentabilidad, que ya decíamos que más de riesgo, más de rentabilidad, pero que se busca en la mayor rentabilidad con el menor riesgo en términos generales. Una forma de mantener este equilibrio es el concepto de que la información es poder, es decir, entre más información tengamos, por eso estaban los Key Risk Indicators, entre más información tengamos, menos riesgo vamos a tener o mayor control vamos a tener sobre ese riesgo real o percibido. Entre menos información tengamos, pues menos control y más expuestos estaremos a ese riesgo. Por lo tanto, esta situación de el equilibrio tiene que ver de forma importante con la información y también, por supuesto, con monitorear y evaluar estos indicadores que tenemos, porque es la supervisión de la evaluación de las inversiones y de replanteamientos, pues son fundamentales para modificar y adaptarlas, estas inversiones, ya que las condiciones del mercado y las realidades personales siempre son cambiantes. En cuanto a las inversiones reales, es decir, proyectos de inversión,
Pues el riesgo principal es el flujo que genere el proyecto, ir monitoreando que el flujo que genere sea el que proyectamos, porque en teoría, pues cuando hacemos el proyecto de inversión, definimos o encontramos que el proyecto va a ser rentable en función de los flujos, y lo que habrá que ir monitoreando son precisamente esos flujos. En cuanto a las inversiones financieras, que es un poco a lo que se refiere a su tema, o el tema de nuestro programa, pues como historia, vamos a plantear que Harry Markowitz plantea un modelo para poder eficientar las inversiones. Es un modelo que en su origen no se utilizaba mucho, ya que era un poco complejo, sigue siendo un poco complejo, no mucho ya con Excel y otras tecnologías que nos permiten hacerlo muy rápido, pero seguramente en su momento en el 52 era hacer todo a mano o casi a mano y era un poco complicado. Hoy simplemente con el Excel o con Python o con Visual Basic o algunos otros softwares es mucho más rápido, como incluso lo verán en los videos que estarán en la plataforma. Pero nada, regresando a esto, Markovitz hace un modelo que permite eficientar o tener una idea muy clara del riesgo en las inversiones. Este modelo parte de las siguientes hipótesis. Primero, la rentabilidad de cualquier título es variable, es decir, estaríamos hablando de acciones, se acepta como medida de riesgo la dispersión media por la varianza o lo que es la desviación estándar, y la conducta del inversor le lleva a preferir aquellas carteras, como decía yo, con mayor rentabilidad y menos riesgo en general. Ahí tenemos la fórmula, que es un programa cuadrático paramétrico que parece complicado, pero como verán en el video ya en Excel es realmente sencillo aplicarlo. Y eso nos lleva, bueno, aquí están las definiciones de cada parte de la fórmula. Tenemos que ver algunos activos financieros, es decir, el número de acciones, eh, cuánto, qué porcentaje corresponde a cada uno de ellos, su rentabilidad, su varianza, covarianza, que finalmente es el riesgo, y la rentabilidad que espero como inversionista recibir. Eso lo verán, repito, en un modelo que les dejo en Excel y en los videos que también voy a subir. Y el objeto final, como en cualquier inversión, es minimizar la varianza, es decir, tener el menor riesgo posible ligado a la mejor o mayor rentabilidad. Dentro de esa teoría hay tres etapas claves, que es determinar el conjunto de carteras, es decir, qué acciones quiero analizar o qué instrumentos, no solo acciones, que tendrían que ser de renta variable, obviamente, porque de renta fija ya sé el rendimiento. Entonces, seleccionarlos, determinar mi actitud, qué es lo que busco. Si busco riesgo alto, obviamente tendré rentabilidad alta. Si busco un riesgo menor, tendré un rendimiento también menor. Y con esto podremos determinar la cartera óptima o la mejor cartera, dados digamos, esta selección de instrumentos que tuve. Es decir, si elijo instrumentos como Apple, Amazon, por decir 5, Apple, Amazon, Netflix, Meta y Nvidia, por ejemplo, esas 5, lo que obtendré es la mejor distribución de riesgo en rentabilidad de esas 5 opciones. Ya después pues, podría analizar con otras 6 o quitar una, etcétera. Eso ya es parte del análisis de este modelo que nos permite hacer el propio modelo de Markowitz, ir quitando una, metiendo otra acción y ver cómo va reaccionando nuestra cartera óptima. Entonces, este modelo busca maximizar la rentabilidad, como decimos,
minimizar el riesgo a través de la diversificación de la cartera, es decir, tener varias opciones de inversión, lo cual eso va disminuyendo el riesgo por la relación que hay. Por ejemplo, Nvidia en este momento tiene un precio muy bueno en términos de los inversionistas que han invertido todo un año, una rentabilidad más que un precio, pero si yo invierto solo en Nvidia, pues tengo precisamente ese riesgo y ese beneficio. Si invierto todo en Nvidia y sube el 100%, pues toda mi inversión subiría el 100%, pero si invierto en Nvidia y baja el 50%, toda mi inversión bajará el 50%, porque es la única. En cambio, si diversifico, bueno, pues a lo mejor sube Nvidia aunque baje otra, o a lo mejor baja Nvidia aunque suba otra, y eso va nivelando el riesgo y la rentabilidad. Esto a través de la frontera eficiente que, insisto, ya podrán revisar. Y esa frontera se vuelve una curva de indiferencia del inversor. Esto quiere decir, el inversor podrá colocarse en diferentes niveles de esa curva de acuerdo con su aversión o no al riesgo. Aquí la tenemos, el inversor puede estar en toda esta curva y como se aprecia en esta pequeña figura, bueno, donde el rendimiento es más bajo, la rentabilidad también, y donde la rentabilidad es más alta, el riesgo también. Y como inversionistas podemos posicionarnos donde nuestra aversión al riesgo nos guía, nos dice nuestra conciencia financiera. A lo mejor aquí, bueno, aquí en este punto mínimo le llamaríamos un inversionista conservador, donde tiene una rentabilidad baja, pero también un riesgo bajo, o quizá en medio un inversionista moderado con riesgo medio, pero rentabilidad media, o en el extremo con un riesgo alto, pero una rentabilidad alta. Eso pues depende ya en forma individual del propio carácter del inversionista. Muy bien, espero que haya sido revelador esta parte, haya sido de su interés, les haya ayudado a comprender un poco más este tema. Y para cerrar, pues diremos que el riesgo en términos financieros, como resumen, es la probabilidad de que existan situaciones negativas que afecten una inversión ocasionada por las pérdidas, que las tasas de interés representan el precio del dinero en el tiempo, que estas tasas pues, se mueven con el mercado y eso genera riesgos y rendimientos en las inversiones. Vimos que los principales tipos de riesgos son el de mercado, que es cambiario, tipo de interés y el propio riesgo del mercado, el de crédito, que es el emisor, contraparte y riesgo país, el riesgo de liquidez, el operacional y el legal, y que podemos medirlos, algunos, otros no son cuantificables, pero que debemos estar atentos al movimiento de estos tipos de riesgo, que llamaría también variables, porque pues, se están moviendo, que existen los indicadores de riesgo para poder anticipar un poco situaciones negativas. Y finalmente la administración de riesgo es un proceso básico y fundamental en las áreas de finanzas, precisamente para identificar, medir y gestionar los riesgos a los que se expone una inversión y permitirla tomar como todo lo que hemos visto. A final de cuentas de eso se trata básicamente de la vida empresarial y hasta nuestra vida personal, en tomar decisiones acertadas o lo más acertado posible, y en este caso tener una retroalimentación. A reserva de que lo voy a comentar en la plataforma, para esta semana teníamos originalmente la aplicación de la frontera eficiente. Sin embargo, como aquí mismo se comenta, pudiera resultar un poquito compleja, sobre todo para algunos de nosotros que no tenemos una formación más financiera, y por eso desde el inicio les pedía que me apoyaran con que estudiaron. Y entonces, pues, analizando precisamente la actividad, decidí poner una actividad alterna que es básicamente teórica, para que puedan ustedes decidir
entre las dos actividades, la actividad numérica o la actividad teórica, cualquiera de ellas será aceptada. Espero haber sido claro en ese sentido. Aquí tienen la bibliografía y bueno, pues les agradezco la atención de este video. Nos seguimos viendo y escuchando la próxima semana. Que tengan una excelente semana. Hasta pronto.